Bueno, hola Belén, tener a la doctora Levatino acá con nosotros, la titular de la Cátedra de Administración Ambiental de la Universidad Nacional de Cuyo, la verdad que una cátedra que nos enseña y nos aporta muchísimo en esta mirada que tenemos sobre el ambiente, pero a la vez ella es muy humilde y no va a decir que es profesora invitada en distintas universidades europeas donde también se analizan estos temas que hoy nosotros le llamamos recursos naturales y realmente cambió el paradigma y son bienes comunes. Me gustaría, a partir de estos códigos mineros, este código minero que ha ingresado recientemente y que todavía está en tratamiento, tener tu mirada académica sobre esto específicamente y bueno, y cómo se ve en el mundo, por lo menos en los lugares donde vos has tenido incidencia sobre estas temáticas. Y aparte agradecerte tu presencia. Muchísimas gracias, Flavia, por la entrevista y la invitación y la oportunidad de charlar de estos temas que son tan importantes en el momento que está transitando Mendoza, la Argentina y el mundo en general sobre la explotación de los mal llamados recursos naturales, sino que ahora estamos transitando un paradigma que habla de los bienes comunes. ¿Y cuáles son las características que tienen estos bienes comunes? En primer lugar, que son no excluibles y rivales. O sea, si por ejemplo yo compro este vestido que me salió muy bonito y lo compré en Europa con euros, fui y lo pagué y lo puedo usar yo. Ese es un bien privado. En cambio, en un bien común, en realidad, no son, se los puede apropiar cualquier persona, por ejemplo la jarilla, en el caso del Pedemonte mendocino, pero no la podemos excluir, porque no podemos tener un responsable forestal un guardabosque en todos los lugares como para que esa persona no utilice ese asado para que no se termine. ¿Qué es lo que ha dicho la teoría? Y ahí Elion Ostrom, que es una politóloga, que es la primera que te obtiene un premio Nobel en economía, no en ciencia política, pero ella viene de formación en ciencia política, que habla del gobierno de los bienes comunes. En la década del 90 obtiene ese premio Nobel de economía hablando de que estos bienes no pueden ser ni privados ni públicos, sino que tiene que haber una gobernanza y una participación efectiva de los actores para que dominen esa extracción o esa expropiación o ese interés que tengan para que ese recurso común no se agote. Por eso es muy importante que nosotros fortalezcamos los mecanismos de participación y una participación efectiva, no que sea una participación formal, que te inviten a una reunión y que digas, ay sí, yo voy a dar mis recursos naturales y mi minería porque yo estuve en este foro. No, es una participación con mucho consenso que se hace de abajo hacia arriba. Y en ese sentido, los que trabajamos en políticas públicas, damos cuenta de la complejidad que es trabajar en diversificar una matriz productiva y hacer otro modelo de provincia que no es la explotación turística de servicios, o sea, como nosotros estamos acostumbrados, o vitivinicultura, y trabajar en una explotación intensiva de estos mal llamados recursos naturales. La verdad que estos aportes y este cambio de marco interpretativo, este cambio de paradigma hace que estemos en alerta ante lo que significa el efecto langosta de venir, destruir lo que tenemos, destruir nuestros recursos naturales, como se llamaban antes, destruir nuestros bienes comunes, y me gustaría saber en base de qué y para quién. Bueno, esas son una de las clases, esa es la primera. Ayer nosotros arrancamos en la cátedra de Administración Ambiental y siempre se hace esa pregunta cuando hablamos de políticas públicas. ¿Quiénes lo hacen? ¿Para qué? ¿Y cómo? Que son las preguntas que en general los planteamos en todos los proyectos de investigación. Nosotros tenemos objetivos, nosotros tenemos un objeto, nosotros tenemos de alguna manera un marco teórico. Bueno, todos esos elementos cambian en relación al prisma o a la visión que uno tenga que tener. Y en ese sentido, yo siempre les digo a mis alumnos, ustedes tienen distintos tonos de verdes. Un tono de verde que puede ser más agua, un tono de verde que puede ser más dólar, un tono de verde que puede ser más planta o más biodiversidad, más bosques.
pero lo importante es que tengan un marco común. O sea, yo no es que diga de que la explotación de los recursos naturales o los recursos mineros sea imposible, porque yo realmente no puedo dejar de tener esto en mis manos. O sea, en algún lugar estos recursos naturales se han extraído y no siempre se han hecho de la mejor manera. O sea, pero la sociedad es una sociedad de consumo y no está dispuesta a dejar esto, y estamos transitando hacia la descarbonización. La descarbonización implica el uso del litio, el uso de muchos minerales que necesariamente tenemos que extraer o de alguna manera volcar en la naturaleza. La cuestión es cómo lo hacemos, con qué principios. Y en ese sentido, la responsabilidad social empresaria, el compliance, o sea, hay todo un marco que habla de que efectivamente van a cumplir los decálogos de la década del 90 y que las empresas son de triple impacto, que son ambientales, que son económicas y que son sociales. La cuestión es que no todos los estados tienen las capacidades institucionales para respetar y obligar a esas empresas a que cumplan ese decálogo que realmente según el Pacto Global y el Pacto Minero, esta cuestión de la licencia social, porque la licencia social nace de ellos, no es que nace de la sociedad civil, no, nace de Europa, de Canadá, o sea, nace de los territorios en los cuales las empresas necesitan el permiso de esas comunidades para instalar ese tipo de actividades. Y no hay que olvidar, que yo siempre lo digo en administración ambiental, que les muestro un mapita del protocolo de Kioto, y en el mapita del protocolo de Kioto hay un país que está marcado de un color distinto. Y uno pensaría que es Estados Unidos, que en realidad lo aceptó el protocolo de Kioto y después cambiaron las autoridades y salieron. No, es Canadá. Porque Canadá no quiso pagar las multas ambientales que venían fundamentalmente de la explotación de las empresas mineras. Y salió del marco internacional, que es el primero, o sea, uno de los primeros pactos para trabajar con la disminución de los gases de efecto invernadero. Entonces no hay que ser inocentes. Hay que trabajar esta temática desde un punto de la seriedad. Yo trato de evitar los extremos porque efectivamente sería de alguna manera hipócrita decir, bueno, no quiero explotación minera de acá en más. Y es una sociedad, en este momento estamos grabando con un celular. Y ese celular tiene minerales. La cuestión es de cómo lo hacemos. ¿Con qué permisos? ¿Con qué condiciones? ¿Cómo fortalecemos al Estado primero para avanzar en esta actividad? ¿El control social de esto cómo influye? ¿Cómo ves vos que tendría que ser? Ambas. Y primero, en realidad, las reglas claras, porque desgraciadamente a veces se expresan determinados mecanismos, determinadas estrategias, pero cuando vamos a lo concreto, no se cumplen dichas estrategias. Entonces, esas reglas tienen que ser claras. Y por otro lado, con sanciones severas ante la violación de esas reglas. Y también, algo que me llama poderosamente la atención, hace mucho tiempo que está creada la policía minera. ¿Vos la viste? No, yo tampoco. Y ahí también en realidad decir, bueno, a ver, todavía no tenemos minería, ¿sí? Pero nosotros tenemos un montón de actividades extractivistas o de consumo que no están controladas. Por ejemplo, en el Gran Mendoza todavía subsisten basurales a cielo abierto y tenés una legislación que habla de la prohibición de los basurales a cielo abierto, los microbasurales y una gestión integral de los residuos sólidos urbanos que no se cumplen. También tenemos una ley de ordenamiento territorial con un plan de ordenamiento territorial y una agencia de ordenamiento territorial que cada vez agoniza más en la implementación de ese plan que se consensuó. Entonces, bajo estas características que nos ha pasado, o sea, ¿cómo vamos a proyectar el presente y el futuro? O sea, yo creo que si uno quiere trabajar en una actividad, tiene que tornarse en una provincia mucho más sustentable, mucho más sostenible y en prácticas concretas. Primero, erradiquemos los basurales a cielo abierto, tratemos de proteger nuestra biodiversidad, tratemos de cuidar nuestras áreas naturales protegidas, tratemos de organizar el territorio para que el extractivismo que viene de la construcción no se pueda de alguna manera cada vez diversificar más en nuestro oasis productivo. Entonces, si están dadas estas condiciones, yo voy a decir, sí, es un estado en el cual se implementan políticas públicas eficaces ambientales y avancemos en esta diversificación. Pero es como una relación personal. Si ya la persona te ha mentido en el pasado, es muy probable de que siga haciéndolo y las consecuencias cada vez sean peores. Entonces, por eso
es el estado de alerta o de alarma que tiene la sociedad cuando se plantean este tipo de proyectos. De cara al futuro, puntualmente, con control social, el cómo lo hacemos. El cómo realmente, primero, como planteaba Belén, tenemos que hacer un relevamiento de cuáles son en este momento todos los focos contaminantes, todos estas explotaciones a cielo abierto. A ver, no vayamos más lejos, mirá lo que pasó con San Roque. Se hizo extracción de precisamente el ripio que no se tenía que extraer y se inundaron 100 familias. Se arruinó la vida de 100 familias. Entonces, de esto que parece algo inocente, imagínate o imaginémonos, hagamos la hipótesis de algo que realmente es muy importante para todos los recursos de Mendoza en todos los sentidos como bienes públicos. Entonces, a mí me gustaría que me dijeran cómo se van a trabajar mis bienes públicos, qué se va a hacer en relación a eso, y por otro lado, me gustaría que eso que se propone, esas estrategias, realmente sean eficientes y eficaces de acuerdo a las normas internacionales que hablan sobre el tema, porque hay también muchísimos manifiestos científicos sobre el tema. Entonces, si desconocemos esto, quiere decir que lo que subyace no es bueno. Y ahí, bueno, vos lo traes a colación lo que es la minería de tercera categoría, o sea, cómo en realidad el avance sobre los ríos, que en el momento que vienen las crecidas se inunda, o sea, esto ya lo hemos visto, puentes que han caído con una inversión pública que no ha estado avalada en relación al impacto que iba a generar este tipo de actividad, porque la evaluación de impacto ambiental del puente, además de haber estado antes de que sacaran el ripio, después vino todo el agua y bueno, estas son las cosas en las cuales uno se pone a plantear. Y en relación a los casos internacionales, cuando estuve en España, o sea, había una de las personas del máster de gestión de residuos y recuperación de recursos, con el cual yo soy profesora invitada, venía una persona de los residuos peligrosos y los residuos mineros. Entonces contaba el caso de una minera que el dique de contención se rebalsó y casi llega a un área natural protegida, que bueno, tuvieron que hacer muchas inversiones como para tratar de descontaminar el área. ¿Y qué pasó? La empresa subsidiaria no era la empresa de la matriz local. Entonces los responsables no son fáciles de conseguir por el mismo modelo de negocio que tienen estas empresas, donde supuestamente te dicen que va a ser capital local, pero ese capital local no puede respaldar en el momento que se produce un incendio, pero se produce algún accidente. Lo mismo ha pasado en Brasil, lo mismo ha pasado en México, o sea, hay casos en los cuales, o sea, los accidentes realmente ocurren y somos humanos y no lo podemos evitar. Las cuestiones, ¿cómo son las instituciones para responder a estos accidentes? Te van a decir, sí, pero va a haber un seguro minero y demás, pero los seguros a veces no se cumplen, los accidentes son mayores que las pólizas contratadas por las mismas empresas, y del Estado, de alguna manera, es responsable de que ha velado por la omisión del control. Y ahí, en ese sentido, somos responsables todos, y indirectamente, porque somos parte de un Estado. O sea, eso es algo que hay que tener en cuenta. Por eso, tanta precaución y tanto estado de movilización y de alerta en el momento que se trabaja en este tipo de proyectos. Bueno, muchísimas gracias, Belén. La verdad que un placer, y siempre tus conocimientos tan frescos y tan desinteresados nos aportan para poder darle un granito de arena a esta provincia que realmente nos necesita. Muchísimas gracias, Flavia, por la invitación.